En una mañana que nunca olvidaremos, el mundo se detuvo. Apenas minutos antes de su último aliento, el Papa Francisco pronunció unas palabras tan profundas que se mantuvieron en secreto. Hasta ahora, Donald Trump, frente a cámaras atónitas, reveló lo que escuchó. Un mensaje que, según él, cambiará para siempre el destino de la humanidad. ¿Qué dijo el Papa que asustó incluso a los líderes más poderosos? ¿Podría ser esta una advertencia oculta sobre el futuro de la Iglesia? ¿O una oscura profecía para el mundo entero? Prepárese. Lo que está a punto de escuchar sacudirá todo en lo que creía. ¿Por qué Trump mantuvo este secreto durante tanto tiempo? ¿Y qué esconden estas palabras sobre los próximos años de la humanidad? No te pierdas ninguna revelación. Suscríbete al canal ahora. Activa la campanita y descubre verdades que muchos quieren ocultar. La mañana del 20 de abril de 2025, un ambiente diferente se cernía sobre la plaza de San Pedro. La niebla fría y espesa parecía ocultar algo más que el esplendor de las columnas y estatuas que rodeaban el corazón del Vaticano. Era como si el cielo mismo sintiera lo que estaba por suceder. El repique de las campanas resonó con inusual solemnidad, mientras una multitud silenciosa y reverente llenaba cada centímetro de la plaza. Hombres, mujeres y niños de diferentes partes del mundo se reunieron hombro con hombro, calentándose unos a otros contra el viento amargo que soplaba por las estrechas calles de Roma. Había algo en los ojos de la gente más allá de la tradicional fe pascual, una ansiedad contenida, una frágil esperanza mezclada con un miedo inexplicable. Muchos no sabían por qué, pero sintieron que esta Semana Santa sería diferente a todas las anteriores. Cuando finalmente se movieron las pesadas cortinas del balcón central de la Basílica de San Pedro, un suspiro colectivo recorrió la plaza como una ola invisible de emoción. La anticipación era casi insoportable. Al otro lado de la ventana se formó una sombra. Y entonces apareció. El Papa Francisco, más frágil que nunca antes, apareció bajo el marco dorado del balcón. Su imagen parecía irreconocible para muchos que lo habían visto fuerte y vibrante años antes. Los pasos eran lentos, cuidadosamente medidos, como si cada movimiento requiriera una lucha silenciosa contra el peso del propio cuerpo. Su sotana blanca ondeaba suavemente al viento frío, y su rostro, esculpido por el tiempo y el dolor, irradiaba una serenidad profunda, casi sobrenatural. Francisco se detuvo por un momento, sosteniéndose con esfuerzo. Sus ojos, pequeños faros de luz, recorrieron la inmensa multitud que se agolpaba ante él. Aquella mirada llena de ternura inhumana parecía tocar cada corazón allí presente de manera personal y única. Fue como si, en ese fugaz momento, cada alma recibiera una invitación silenciosa a un misterio mayor. Alzando sus manos temblorosas, el Papa bendijo al pueblo con un gesto largo y solemne. El silencio era tan absoluto que se podía oír el susurro del viento entre las columnas del Vaticano. Cada palabra que salía de sus labios era difícil de escuchar, pero el tono suave, casi susurrado, tenía un poder hipnótico. Estas no fueron solo palabras de celebración. Había un peso en ellos, una gravedad que pocos comprendieron de inmediato. Los presentes escucharon atentamente, sin comprender aún que aquellas palabras eran diferentes a cualquier otra bendición pascual que Francisco hubiera dado jamás. Cada frase parecía contener una velada despedida, una delicada advertencia, una súplica disfrazada de esperanza. Un llamado urgente para que la humanidad recuerde su verdadera esencia, el amor, la compasión y la fe genuina. Algunos, especialmente aquellos más sensibles a la espiritualidad, sintieron que las lágrimas corrían por sus rostros sin siquiera entender por qué. Era como si el Espíritu soplara a través de la voz cansada de aquel santo varón, plantando en el pecho de cada uno una semilla invisible de comprensión y dolor anticipado. Allí, en aquella fría plaza, la historia se escribía con lágrimas y oraciones silenciosas. Y luego, con un último esfuerzo, el Papa Francisco trazó la señal de la cruz en el aire, sonrió con ternura y se retiró lentamente, desapareciendo entre las pesadas cortinas rojas que se cerraron nuevamente. La plaza permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado por unos instantes, incapaz de absorber del todo el peso de lo que acababa de presenciar. Durante algunos minutos, después de que el Papa desapareciera detrás de las cortinas, la plaza de San Pedro permaneció sumida en un silencio sepulcral. Nadie se movió, nadie se atrevió a hablar. Era como si cada corazón presente intentara descifrar lo que sus ojos acababan de presenciar. No una simple bendición, sino algo mucho más grande, casi sobrenatural. Era como si el espíritu de Francisco se hubiera despedido incluso antes que su cuerpo. Entre los rostros atónitos de la multitud comenzó a surgir un sentimiento incómodo, la certeza instintiva de que algo irrevocable había sucedido. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho, los ancianos se persignaron con manos temblorosas.
e incluso aquellos que habían ido más por curiosidad que por fe, se sintieron ahora profundamente conmovidos por una emoción inexplicable. Los primeros relatos de los más cercanos al balcón describen un detalle escalofriante. Cuando el Papa levantó las manos para bendecir, muchos juraron haber visto una luz dorada envolviendo su cuerpo. No era un reflejo cualquiera, dijeron, sino una luminosidad suave y etérea, como si Francisco ya no estuviera completamente atrapado en este mundo. Periódicos internacionales y transmisiones en vivo captaron imágenes del momento, pero curiosamente, el supuesto brillo parecía menos perceptible en los videos de lo que describieron quienes lo presenciaron en persona. Para los fieles que estaban allí, no fue solo un efecto de luz, fue una señal, un fenómeno espiritual que escapaba a las explicaciones convencionales. Algunos teólogos y expertos en fenómenos religiosos pronto comenzaron a especular. ¿El Papa Francisco estaba dando signos de santidad en vida? Rápidamente surgieron comparaciones con eventos místicos de santos pasados, reavivando debates de siglos sobre visiones y milagros en la historia de la Iglesia Católica. Sin embargo, dentro del Vaticano se estaba imponiendo rápidamente un clima de preocupación. Fuentes internas informan que, entre bastidores, miembros de la curia observaron con nerviosismo la fragilidad del pontífice. Los informes médicos ya apuntaban a un estado de salud crítico, pero la aparente decisión del Papa de aparecer públicamente, incluso en condiciones tan debilitadas, fue recibida con sorpresa y miedo. Massimiliano Strapetti, enfermero personal del Papa, confesaría más tarde que Francisco había rechazado con vehemencia el uso de oxígeno o cualquier apoyo médico visible durante su aparición. Quería ser visto tal como era, sin máscaras, sin disfraces, dijo Strapetti. La decisión, aunque valiente, fue también una advertencia silenciosa. Francisco sabía que aquel podía ser su último acto público. Mientras la ciudad de Roma continuaba con sus rituales pascuales, un peso invisible se cernía sobre el Vaticano. Las calles bullían de celebraciones, pero dentro de los muros sagrados la tensión era casi palpable. Guardias suizos, monjas, cardenales, todos susurraban entre ellos como si el aire mismo contuviera un oscuro secreto que no podía expresarse en voz alta. A medida que avanzaba el día, crecieron los rumores de que Francisco se había desmayado al regresar a sus habitaciones. Entre periodistas y corresponsales religiosos circuló información contradictoria, pero una certeza comenzaba a tomar forma. El Papa, que había aparecido como una visión de paz en esa mañana gris, podría no estar con nosotros por mucho más tiempo. En el gélido amanecer que siguió a la aparición del Papa Francisco, un malestar recorrió los silenciosos pasillos del Vaticano. Las campanas que normalmente repicaban alegremente la mañana de Pascua permanecieron en silencio. Dentro de las residencias papales, el ambiente era tenso, como si algo invisible flotara en el aire, cortando la respiración a cuantos por allí circulaban. Fuentes cercanas al círculo íntimo del Papa comenzaron a difundir fragmentos de lo ocurrido tras su regreso del balcón. Francisco, exhausto, habría pedido que lo llevaran directamente a su aposento sin la presencia de fotógrafos, asistentes o incluso miembros de la alta jerarquía eclesiástica. Una petición inusual, viniendo de alguien que siempre cultivó la sencillez, pero que ahora parecía indicar algo más grande. Massimiliano Strapetti, siempre al lado del Santo Padre, reveló más tarde que mientras caminaba por los pasillos de la basílica, Francisco repetía una sola frase, casi como una oración ininterrumpida: «Cristo ha resucitado, y la luz vencerá». Fueron palabras llenas de una fuerza inusual, dichas con una convicción que impresionó incluso a los más escépticos. Al llegar a la modesta habitación donde prefería vivir, Francisco rechazó más tratamientos. Solo les pidió que abrieran la ventana, permitiendo que la brisa fría de aquella mañana romana invadiera la habitación. Sentado en su sillón favorito, envuelto solo en una sencilla manta, contemplaba la ciudad eterna aún dormida bajo el cielo nublado. Fue en ese momento que, según Strapetti, ocurrió un gesto que marcaría para siempre los relatos de aquella misteriosa noche. Sin decir una palabra, Francisco habría extendido lentamente su mano derecha hacia el cielo, como ofreciendo algo invisible. La enfermera juró haber visto una expresión de absoluta paz en su rostro, como si se comunicara directamente con lo divino. El extraño movimiento fue interpretado por algunos como una última bendición para el mundo. Otros se atrevieron a afirmar que se trataba de una entrega definitiva, una entrega consciente a la voluntad de Dios. Teólogos y expertos en símbolos religiosos debatirían acaloradamente durante meses sobre lo que pudo significar ese gesto, generando interpretaciones que iban desde el Apocalipsis hasta profecías de renovación para la humanidad. Curiosamente, al amanecer comenzaron a surgir informes entre los fieles que aún se encontraban en la plaza de San Pedro. Algunas personas juraron haber visto durante breves segundos una cruz de luz flotando sobre la basílica. Otros describieron haber escuchado sonidos como cánticos provenientes de arriba, a pesar del silencio visible.
Ninguna cámara fue capaz de captar estos fenómenos con claridad, lo que aumenta aún más el misterio. El Vaticano, oficialmente, no se pronunció sobre los extraordinarios acontecimientos. El portavoz de la Santa Sede se limitó a afirmar que el Papa Francisco ha cumplido su misión de manera sublime hasta sus últimos momentos. Pero para quienes vivieron esa noche, el sentimiento fue unánime. El mundo había recibido una señal, una advertencia silenciosa que aún necesitaba ser descifrada. Mientras Roma despertaba lentamente a un nuevo día, la noticia que muchos temían comenzó a resonar en la radio y la televisión. El Papa Francisco había fallecido en su sencilla habitación, en las primeras horas de la mañana. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del mundo católico cuando las campanas de la Basílica de San Pedro finalmente rompieron el silencio, resonando un profundo y antiguo lamento. El anuncio oficial de la muerte de Francisco llegó poco antes del amanecer, en una breve nota leída en voz baja por uno de los asistentes más cercanos al Papa. Las palabras fueron pocas, pero su peso fue aplastante. En la plaza de San Pedro, donde muchos todavía se congregaban sin saber el motivo de tanta angustia, un grito reprimido comenzó a extenderse como fuego entre la hierba seca. Las principales cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para transmitir la noticia. En cuestión de minutos, el mundo entero lo supo. El Papa de la Paz, el hombre que caminaba entre los pobres y desafiaba a los poderosos, había desaparecido. En Nueva York, en Buenos Aires, en Manila, en Kinshasa, en cada rincón donde había llegado su voz de esperanza, las iglesias comenzaron a tocar sus campanas en homenaje. Roma, que apenas unas horas antes celebró la resurrección de Cristo, ahora se vistió de luto. Personas anónimas, turistas y ciudadanos comunes comenzaron a depositar flores a las puertas del Vaticano. No hubo órdenes, no hubo protocolos. Era como si el alma misma de la ciudad supiera qué hacer. La tristeza era orgánica, incontrolable, palpitante. Dentro del Vaticano, un silencio casi litúrgico dominaba todos los pasillos y habitaciones. Los cardenales caminaban con la cabeza gacha. Las monjas se enjugaban discretamente las lágrimas y los guardias suizos permanecían en sus puestos con expresiones endurecidas por el dolor. Aún no se había organizado ninguna ceremonia formal, pero el respeto silencioso creó un ritual de despedida espontáneo. Massimiliano Strapetti, el único que estuvo presente en los últimos momentos de Francisco, calificó el momento como el pasaje más dulce que alguien pueda tener. Dijo que el Papa no pronunció grandes discursos ni intentó dejar una última orden. Él se limitó a mirarlo, sonrió con indescriptible ternura e hizo un discreto gesto de bendición. La habitación donde murió Francisco permaneció intacta durante horas. La ventana aún abierta dejaba entrar la brisa fría, haciendo que la cortina se balanceara suavemente. La sencillez de la habitación impresionaba a cualquiera que se atrevía a cruzar ese umbral. Una cama modesta, una cruz de madera colgada en la pared, un pequeño estante con libros sagrados, sin lujos, sin ostentación. Afuera, los peregrinos se arrodillaron en la fría acera, algunos recitando rosarios, otros simplemente llorando en silencio. Las velas improvisadas que comenzaron a encenderse alrededor de la plaza crearon un conmovedor espectáculo de fe y dolor. Era como si el propio Vaticano respirara de luto junto con sus fieles. Los periódicos y las agencias de noticias, deseosos de captar cada detalle, enviaron equipos para intentar registrar la atmósfera en la ciudad. Pero pocos han logrado transmitir la verdadera magnitud de aquel momento. No fue solo el fallecimiento de un líder religioso. Era la sensación de que toda una era había terminado en silencio, sin golpes, pero con una intensidad devastadora. Mientras los preparativos para el funeral comenzaban discretamente entre bastidores, la duda flotaba en el aire. ¿Quién podría continuar el legado de un hombre que más que reformar la Iglesia había tocado la esencia de la humanidad? Y lo más importante, ¿qué significaron realmente las últimas palabras y gestos de Francisco, que parecían transmitir un mensaje aún no revelado del todo? Cuando comenzaron a filtrarse las primeras informaciones sobre los últimos momentos de Francisco, un detalle concreto llamó la atención de todos: el misterioso gesto realizado por el Papa momentos antes de su último aliento. No era una bendición común ni un signo reconocible dentro de los ritos tradicionales. Era algo diferente, más íntimo, cargado de simbolismo que parecía traspasar los límites de lo visible. Massimiliano Strapetti, visiblemente conmovido en su primera declaración, describió la escena con palabras cuidadosamente escogidas. Francisco, ya muy débil, levantó con gran esfuerzo la mano derecha y con los dedos trazó un pequeño círculo en el aire, seguido de un breve movimiento ascendente, como si ofreciera algo invisible al cielo. Teólogos, expertos en simbolismo cristiano y estudiosos de la mística, comenzaron a debatir intensamente el significado de aquel gesto.
Algunos vieron en él la representación de la eternidad, el círculo perfecto, señal de que Francisco aceptaba su ciclo vital como completo. Otros creyeron ver una referencia oculta a las visiones apocalípticas de Juan, como si el Papa estuviera advirtiendo de algo que estaba por venir. Curiosamente, relatos antiguos de santos en sus momentos finales hablaban de gestos similares, realizados sin palabras, como si estuvieran viendo realidades invisibles a los ojos humanos. El gesto de Francisco pareció conectar con esta tradición olvidada, rescatando la idea de que, en el momento de la muerte, el alma puede revelar secretos profundos. El Vaticano, presionado por las preguntas de los periodistas, prefirió guardar silencio sobre el tema. Fuentes internas sugirieron que la interpretación del gesto debería ser entre el Papa y Dios, alimentando aún más las especulaciones y teorías que se extendieron como la pólvora en las redes sociales y en los círculos religiosos. Dentro del propio Vaticano, la división era evidente. Algunos cardenales de línea más conservadora sugirieron evitar cualquier mención pública del gesto para no alimentar supersticiones populares. Otros, más vinculados al ala progresista, vieron el movimiento final de Francisco como un mensaje de esperanza y continuidad para tiempos turbulentos. Las grabaciones de las cámaras internas del dormitorio papal, según fuentes confidenciales, fueron inmediatamente archivadas bajo estricta confidencialidad. Solo un círculo restringido tuvo acceso a las imágenes, aumentando aún más el velo de misterio. Algunos dijeron que las imágenes capturaron algo inexplicable, una luz tenue que rodeaba al Papa en el momento exacto del gesto. Mientras tanto, en plazas, iglesias y redes sociales, creyentes y curiosos crearon sus propias interpretaciones. Para algunos el gesto fue la firma final de Francisco, un llamado a la humanidad a no temer el fin, sino a abrazar lo eterno. Para otros fue una advertencia, una petición urgente para que el mundo no olvide las verdades que él tanto proclamó. La imagen del Papa realizando ese último movimiento, sencillo y silencioso, empezó a adquirir estatus de icono. Se empezaron a encargar pinturas, esculturas y hasta vidrieras que representaban el momento, como si el mundo, instintivamente, supiera que allí se escondía algo mucho más grande que un simple adiós. Antes de ser conocido como Francisco, Jorge Mario Bergoglio caminaba por las concurridas calles de Buenos Aires como un hombre común y corriente. Pocos podrían haber imaginado que este joven de rostro serio, que trabajaba como portero en un pequeño bar para ayudar con los gastos de su familia, algún día se convertiría en el líder espiritual de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Nacido el 17 de diciembre de 1936 en el seno de una familia de inmigrantes italianos, Bergoglio creció en un hogar modesto, donde la fe católica y la sencillez de vida eran principios fundamentales. Desde temprana edad aprendió el valor del trabajo duro, la honestidad y la compasión por los necesitados, semillas que germinarían silenciosamente a lo largo de su vida. Antes de elegir el camino sacerdotal, Jorge pensó seriamente en seguir la carrera de química. Trabajó en un laboratorio, estudió con dedicación y casi se perdió por completo el camino científico. Pero algo más profundo lo llamaba, algo que no podía ser ignorado. Una inquietud interior que solo encontró respuesta en los silenciosos pasillos de un seminario jesuita. Cuando ingresó en la Compañía de Jesús, Bergoglio ya llevaba una huella que lo diferenciaba. Era austero pero nunca frío. Era disciplinado pero profundamente humano. Sus superiores vieron en él un futuro líder, alguien capaz de unir mentes y corazones en torno a ideales de servicio y misericordia, características que luego definirían su papado. El ascenso de Bergoglio dentro de la estructura de la Iglesia no estuvo marcado por ambiciones personales. Por el contrario, a menudo rechazó puestos más altos, prefiriendo permanecer cerca de los pobres y marginados. Aún como obispo de Buenos Aires, era famoso por viajar en el metro, cocinar su propia comida y visitar las favelas sin un séquito de seguridad. Estos gestos simples pero poderosos moldearon la imagen de un hombre que nunca se alejó de la realidad concreta de las calles. Mientras otros líderes eclesiásticos se dedicaban a rituales y ceremonias grandiosos, Bergoglio eligió el silencio de los hospitales, los callejones olvidados y los bancos de los parques donde las personas sin hogar encontraban refugio. Cuando en 2013 se anunció su nombre como nuevo papa, el mundo lo miró con asombro. Francisco, el nombre elegido, era ya un presagio de su misión, ser instrumento de paz, humildad y reforma. Apareció en el balcón de San Pedro vestido con una sencilla sotana, sin las tradicionales vestiduras doradas, y pidió al pueblo que rezara por él antes de bendecirlos, un gesto sin precedentes. La elección del nombre Francisco, en honor a San Francisco de Asís, patrón de la pobreza y la sencillez, fue interpretada como un manifiesto silencioso contra los excesos que durante siglos empañaron la imagen de la Iglesia. Fue el comienzo de una nueva era, una que perturbaría tanto como inspiraría. Francisco no fue solo un reformador estructural, fue ante todo un reformador de conciencias,
Sus acciones y palabras resonaron más allá de los muros del Vaticano, alcanzando no solo a los fieles católicos, sino a todos aquellos que anhelaban líderes que sirvieran en lugar de ser servidos. Una revolución silenciosa, cosida en cada gesto de humanidad que sembró a lo largo del camino. Desde sus primeros pronunciamientos como papa, Francisco dejó claro que su pontificado no seguiría los moldes tradicionales. En uno de los discursos que resonarían para siempre, declaró que veía a la Iglesia como un hospital de campaña después de una batalla, donde lo más urgente era curar las heridas antes de tratar cualquier otra cosa. Una metáfora sencilla, pero que hizo temblar los cimientos de la curia romana. Esta visión desafió directamente la engorrosa burocracia y la excesiva formalidad que habían caracterizado a la Iglesia durante siglos. Para Francisco, la prioridad no era mantener la imagen de poder, sino restaurar la dignidad de los heridos por la vida. Los pobres, los marginados, los olvidados. Este enfoque práctico y visceral molestó a los sectores más conservadores, pero encendió de esperanza los corazones de los creyentes de todo el mundo. Su primer año de pontificado estuvo marcado por gestos que decían más de 1000 encíclicas. Rechazó el lujoso palacio apostólico y optó por vivir en la Casa Santa Marta, una sencilla residencia destinada a los sacerdotes visitantes. Rechazó las limusinas negras oficiales y continuó viajando en vehículos normales. Incluso sus desgastados zapatos de cuero negro se convirtieron en un poderoso símbolo de su preferencia por la sencillez. Francisco no quería simplemente ser el líder supremo de una antigua institución. Quería ser sobre todo pastor. Sus visitas a prisiones, hospitales psiquiátricos y campos de refugiados se convirtieron en acontecimientos recurrentes, rompiendo protocolos y obligando a una iglesia, a menudo enclaustrada en sus propios rituales, a mirar fuera de sí misma. En sus homilías abandonó el latín elaborado y habló en un lenguaje accesible, casi coloquial. Se dirigió a los fieles directamente, como si hablara personalmente con cada uno de ellos. Sus sermones estaban llenos de metáforas simples pero poderosas, utilizando imágenes cotidianas para traducir profundas verdades espirituales. Sin embargo, esta postura pastoral no significó una falta de firmeza. Francisco atacó con palabras afiladas como espadas la mundanidad espiritual que veía crecer entre las élites eclesiásticas. Denunció el arribismo dentro de la Iglesia, la vanidad de los clérigos y la desesperación por el poder que corroe la misión evangélica. Sus denuncias públicas no perdonaron a nadie. Entre sus gestos más emblemáticos estuvo su famosa visita a un centro de acogida de inmigrantes en la isla de Lampedusa. Allí, frente a los cadáveres de los refugiados asesinados tratando de cruzar el Mediterráneo, Francisco lanzó una acusación profética contra la globalización de la indiferencia, que según él se estaba apoderando del mundo moderno. Sus palabras resonaron como un trueno en las conciencias. Hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna. Fue el comienzo de una batalla incansable para recuperar la sensibilidad perdida por la humanidad y, especialmente por la propia Iglesia, a la que veía enferma y necesitada de cuidados de urgencia. Francisco, con su imagen de humildad, se convirtió en un desafío vivo para quienes querían una Iglesia triunfalista, orgullosa de sus estructuras y títulos. Para él, la gloria de la Iglesia estaba en su servicio a los más débiles, no en sus palacios ni en sus coronas de oro. Fue una revolución silenciosa, pero con efectos profundos, cuyas consecuencias aún se revelaban ante los ojos atónitos del mundo. Detrás de las cortinas doradas y los antiguos muros del Vaticano, se libraba una batalla silenciosa. Mientras que para el mundo exterior el Papa Francisco era el símbolo de la renovación, dentro de los pasillos sagrados crecía la tensión entre dos visiones irreconciliables de la Iglesia. Por un lado, los reformadores, inspirados por la urgencia pastoral del Papa. Por el otro, los tradicionalistas, que vieron sus cambios como una amenaza mortal a la estructura secular. La oposición a Francisco no se compuso de protestas ruidosas, sino de murmullos oscuros, memorandos secretos y estrategias de resistencia. Los prelados de mayor rango que alguna vez se inclinaron ante la autoridad papal ahora se reunían en cenas discretas, tramando planes para contener lo que despectivamente llamaban una aventura populista. El principal campo de batalla fue la curia romana, el órgano administrativo de la Iglesia. Francisco, consciente de los peligros, inició profundas reformas. Redujo los poderes de las antiguas congregaciones, reemplazó a cardenales influyentes e implementó estrictas auditorías financieras. Sus movimientos fueron calculados, pero despertaron reacciones virulentas entre quienes estaban acostumbrados al juego político interno. Se empezaron a filtrar documentos confidenciales a la prensa. Memorandos anónimos acusaron al Papa de destruir la tradición y diluir la fe.
Los rumores sobre su verdadera salud, supuestas manipulaciones en los nombramientos y los conflictos con antiguos aliados aparecieron como enjambres de abejas enojadas, intentando debilitar su autoridad mediante el cansancio y las dudas. En este contexto, Francisco mantuvo su postura pública tranquila, pero informes de asesores cercanos indicaron que el Papa sufrió profundamente por la traición de sus hermanos en Cristo. Por las noches, dijeron, se refugiaba en la capilla privada de Casa Santa Marta, donde pasaba largos ratos en oración silenciosa, buscando fuerzas para continuar la misión. Los enfrentamientos más visibles tuvieron lugar durante sínodos y reuniones internacionales, donde los encendidos discursos de cardenales conservadores desafiaron abiertamente las propuestas de apertura del Papa. Las tensiones fueron tan grandes que en algunos casos los obispos se negaron a implementar localmente decisiones aprobadas en Roma, creando divisiones internas nunca antes vistas con tanta intensidad. A pesar de la resistencia, Francisco siguió adelante con su agenda. Sabía que no había retorno posible. Reformar la Iglesia significaba para él salvar su esencia espiritual antes de que se perdiera definitivamente bajo el peso de tradiciones vacías e intereses de poder. Prefiero una Iglesia herida, magullada y sucia por salir a los caminos, que una Iglesia enferma por el cierre y el consuelo, dijo en sus discursos. La guerra silenciosa alcanzó su punto máximo en los últimos años de su vida, cuando su salud empezó a deteriorarse. Para algunos, la fragilidad física de Francisco fue una señal de que las fuerzas tradicionales al final triunfarían. Para otros, su perseverancia hasta su último aliento fue una victoria moral que ningún enemigo pudo borrar. Mientras tanto, fuera de los muros del Vaticano, millones de fieles, ajenos a las intrigas internas, seguían viendo en Francisco el rostro de la compasión y la verdad. Pero para quienes sabían detrás de escena estaba claro. El Papa enfrentaba en sus últimos días no solo el peso de la edad, sino también una tormenta espiritual que amenazaba el corazón de la Iglesia misma. Mientras muchos ojos se volvían hacia los grandes centros de poder de la Iglesia, Francisco dirigía su mirada hacia las periferias olvidadas. Desde el inicio de su pontificado, dejó claro que la verdadera renovación de la fe no vendría de los pasillos dorados del Vaticano, sino de los lugares donde la vida humana luchaba por florecer en medio de la pobreza y el abandono. La opción preferencial por los pobres, que alguna vez pareció un ideal lejano, se convirtió en una práctica cotidiana bajo su liderazgo. Francisco rompió el tradicional eje eurocéntrico de la Iglesia, buscando cardenales y líderes en lugares previamente ignorados. Los pueblos indígenas del Amazonas, los misioneros en el interior de África, los sacerdotes que trabajan en favelas y campos de refugiados, todos se sintieron más cerca del corazón de la decisión eclesiástica. El Papa nombró cardenales de la periferia global como nunca antes, hombres y mujeres que llevaban en sus rostros las marcas de la lucha diaria, que comprendieron no solo las doctrinas, sino el sufrimiento concreto de su pueblo. Entre los principales asesores del Vaticano comenzaron a aparecer nombres desconocidos para la élite romana. Esta descentralización del poder provocó malestar entre bastidores en la curia. Muchos vieron un peligro en las decisiones de Francisco, el debilitamiento del dominio histórico de Europa sobre las decisiones de la Iglesia. Otros, sin embargo, comprendieron que esta era la respuesta a una fe que necesitaba ser reencantada con la vida real, lejos de los fríos pasillos de la burocracia. En sus viajes apostólicos, Francisco eligió deliberadamente los destinos más improbables. Visitó islas olvidadas, campos de refugiados ignorados por las principales noticias y regiones devastadas por la guerra y el hambre. En cada encuentro repitió el mismo gesto, se inclinó para tocar los pies de los que sufrían, besó sus frentes, miró a los ojos a quienes el mundo prefería no ver. Para él, cada ser humano era portador de una dignidad innegociable. El valor de un alma no dependía de su nacionalidad, estatus social o creencia religiosa. Esta profunda convicción recorrió todos sus discursos y acciones, como una corriente subterránea que movía lentamente las placas tectónicas de la Iglesia. La reforma de Francisco no fue solo teológica o administrativa, fue antropológica. Puso a los pobres en el centro del discurso cristiano, restaurando al Cristo de los Evangelios como una figura viva entre los más olvidados. Así, cada periferia se convirtió en una nueva Jerusalén, cada choza en un nuevo Belén, cada migrante en un nuevo rostro del Hijo de Dios. Este cambio de enfoque perturbó profundamente los intereses tradicionales. La alianza entre fe y poder político, cuidadosamente cultivada a lo largo de los siglos, comenzó a erosionarse bajo el impacto de la nueva lógica franciscana. La Iglesia se veía obligada a elegir entre la comodidad de los palacios y las llamadas molestias de los caminos polvorientos. Francisco, incluso debilitado físicamente, insistió en esta dirección hasta sus últimos días. Para él, la supervivencia espiritual de la Iglesia dependía de su capacidad de salir de sí misma, de abandonar las salas doradas y sumergirse en el mundo real,
sucio, doloroso y hermoso, donde el Evangelio todavía tenía sangre y carne. Y ahora, después de todo lo que fue revelado, solo queda una pregunta en el aire. ¿Estamos realmente preparados para lo que viene? Trump no solo transmitió palabras olvidadas. Trump desenterró un legado, un mensaje final que pocos se atrevieron a escuchar mientras millones siguen su vida como si nada hubiese cambiado. Esas palabras pronunciadas en los últimos minutos del Papa resuenan en el silencio de quienes sienten que algo grande está por suceder y que quizás no habrá marcha atrás en cada rincón del mundo. Hoy se escuchan ecos de esa confesión estremecedora. Sus últimas palabras no fueron casualidad, no fueron simples despedidas, fueron advertencias, códigos secretos, llantos de un espíritu que veía más allá del velo de este mundo. ¿Acaso ignoraremos la sabiduría de un hombre que vivió entregado a los más olvidados? ¿Acaso miraremos para otro lado fingiendo que nada fue dicho mientras la historia se escribe frente a nuestros ojos con tinta de lágrimas y esperanza? No hay tiempo para la indiferencia, no hay espacio para el miedo. Llegó la hora de despertar, de abrir los ojos a una realidad que ya no puede ser negada. Trump reveló verdades incómodas, verdades que pueden doler, pero que también pueden salvar a aquellos que escuchan sin prejuicios, entenderán el llamado. Aquellos que cierran el corazón quedarán atrapados en el torbellino de la ceguera. Esta es la última oportunidad para cambiar de rumbo, para construir un futuro donde la luz aún pueda vencer a la oscuridad. No pienses que fue coincidencia que tú estés aquí. Ahora, escuchando esto, fuiste guiado por algo mayor, por una fuerza que no permite que las almas elegidas se pierdan en la confusión que consume al mundo. Estas palabras fueron guardadas para ti, para este momento exacto, para recordarte que la fe, el coraje y la verdad siguen vivos dentro de ti, esperando ser despertados. No dejes que el ruido de los poderosos silencie lo que tu corazón ya sabe. Si este mensaje tocó tu alma, si sentiste el llamado profundo en tus entrañas, no te vayas sin unirte a nuestra comunidad. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque juntos somos más fuertes juntos. Podemos encender una llama que ni el miedo ni la mentira podrán apagar el momento. Es ahora, la historia te está mirando, no la decepciones.